Bueno, lo dejamos aquí el último día. Estuvimos hablando de la sección femenina, ya hablamos las características que tenía. No sé si habéis estado viendo los vídeos que están enlazados en el PDF. Bueno, ya tenéis tiempo para verlos. A Isabel también, vale. Tenéis tiempo para ver los vídeos, así que, bueno, pues ya me iréis contando, ¿vale? Cualquier duda que os vaya surgiendo, me la podéis preguntar y eso es lo importante, que preguntéis las dudas que tengáis, ¿de acuerdo? Sobre el Frente de Juventudes también estuvimos hablando, ¿no? Todo el carácter patriota que tienen todas estas organizaciones, ¿no? Que intentan, de alguna manera, asentar más si cabe el poder de Franco, ¿no? A través de la educación, tanto de mujeres como de chicos más jóvenes, el Frente de Juventudes. También tenemos la Organización Juvenil Española para la Infancia, pues prácticamente lo mismo. Movimiento fundado para la hermandad y entrenamiento de los jóvenes que desean hacer de su vida un permanente acto de servicio a la justicia y a la patria. Daros cuenta que esto es lo mismo, ¿no? Justicia, patria, espíritu cristiano, que serían los pilares o los ejes en los que se conforma el régimen franquista, ¿no? El tema este de la unidad nacional, el cristianismo, ¿no? El concepto de patria. Luego, fijaros que también creó un sindicato español universitario y también para controlar a los jóvenes, ¿no? En las universidades. Y este le va a salir un poco rana más adelante. Mirad, os he puesto aquí una nota, os la leo también por encima y seguimos adelante. Sindicato Español Universitario, el SEU, pues, organización sindical estudiantil de carácter falangista que existe en España. Se creó durante la República Española, durante la Segunda República, impulsada por José Antonio Primo de Rivera con el objetivo de aplastar a la entonces mayoría Federación Universitaria Escolar e introducir la propaganda de Falange en la universidad. Durante la dictadura franquista fue la única organización estudiantil y universitaria legal. Entonces, si esto era la organización estudiantil, pues tendría que ser del SEU. ¿Qué pasó? Pues que en el 56 hubo una serie de sucesos en los cuales se pusieron en contra del régimen y esto hizo que en el 65 fueran disueltos. Ya veremos cómo a partir de 1965 la mayoría de los jóvenes en España quieren un cambio, ¿no? Entonces se van a manifestar y va a haber bastante movida, por decirlo de alguna manera. Bueno, la SEU se crea también. Y en cuanto a sindicatos, sabéis que se prohibieron todos los sindicatos y se dejaron solo aquellos sindicatos del Estado, lo que es lo mismo, el sindicalismo vertical, ¿no? Que ya hemos hablado de lo que eran los sindicatos verticales y que lo vimos también con Primo de Rivera. Estos sindicatos, que a mí me hace un poco de gracia porque integran a patronos, o sea, a los jefes de las fábricas, a los trabajadores, los patrones y trabajadores en el mismo sindicato. Y luego, claro, todos estos estaban orquestados por el Estado. Pues eran sindicatos ficticios que lo que pretendían era controlar, ¿no? La producción por parte del Estado y por parte de los empresarios. En el campo se creó la hermandad de labradores y ganaderos para, ¿no? Para gestionar pues, todos los recursos del campo. Bueno, sigo hacia adelante y bueno, fijaros que el poder que tuvo el Falange o la importancia que tuvo Falange en el régimen franquista, que un tercio, ¿no? Un tercio de los altos cargos de los primeros años, de los años 40 del franquismo, ocupaba pues personas que estaban dentro de este partido, ¿no? El partido de Falange Española y de las Jons. Nos dicen que a partir del 42 la presencia de Falange empezó a ser intensamente criticada por los militares y monárquicos tradicionalistas. Es cierto que dentro del propio régimen franquista hay tensiones entre monárquicos tradicionalistas, entre carlistas, entre los propios falangistas, ¿no? Ya con el tiempo, Falange se irá diluyendo, pero en los primeros años, sobre todo en los años 40, va a tener una fuerza en esa década muy importante. Claro, nos dicen que de Falange se van a dividir como dos familias, que son muy importantes, sobre todo cuando entendamos lo que es la transición. El búnker o los inmovilistas, los que no quieren que cambie nada, que siga el régimen franquista tal y como está concebido, cuando muere Franco, y luego, por otro lado, los aperturistas, que van a intentar, de alguna manera, pues transformar el régimen de Franco hacia posturas más democráticas, por decirlo de alguna manera, porque no son aperturistas, son Solís, Manuel Fraga. Esto lo veremos cuando hablemos del tema de la transición, que es el tema que nos falta por dar después de que hagamos este franquismo. Voy ahora a la evolución política e ideológica. Sabéis que me podéis parar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Que si no, yo me pongo aquí a hablar y no paro, ya lo sabéis. Mirad, la primera etapa se llama la etapa azul. Se llama la etapa azul porque es la etapa filofascista, la etapa en la cual Franco
se acerca, en cierto modo, a las potencias del eje, a Italia y a Alemania. Claro, cuando termina la guerra civil, luego hay una cosa que tenía muy clara el régimen franquista, y Franco como tal, ¿no? Es su definición de régimen como antimarxista, ¿no? Todo aquello que, ¿no?, que tiene que ver con Karl Marx, con la izquierda, pues era totalmente, estaba en contra. Y antiliberal, esto lo hablamos también, cuando hablamos del liberalismo, hablamos también de un sistema parlamentario, de división de poderes. Todo eso, él mantenía la propiedad privada y todas estas cosas, ¿no? Pero está claro que era antiliberal, está en contra de un sistema parlamentario y de los políticos, o como los conocíamos en ese momento, y a día de hoy también. Presentaba afinidades con los fascismos, es lo que estamos diciendo. En los 10 años del régimen fascista, me ha salido del régimen de Franco, autoritario, totalitario, como queramos ver, se acerca mucho a la ideología de Hitler y de Mussolini, por lo menos en unos aspectos muy claros, como son los externos, el saludo, ¿no?, con el brazo alzado, los emblemas, una patria grande, el tema del patriotismo, todo lo que es los cánticos, canciones, ¿no?, el cara al sol, todo esto, ¿no?, tiene mucho que ver con la propaganda fascista que se desarrollaban en Italia y en Alemania también. Y en ciertas cuestiones de fondo, como del partido único, ¿no?, generar un único jefe de Estado, que él era el caudillo, no era ni el Führer ni el Rus, el caudillo, y un único partido, como era Falange. El régimen, por tanto, culpaba al sistema liberal de la República de los males por lo que había pasado en España. Todos los males que habían sucedido en España eran culpa de los liberales, y más concretamente del periodo de la República. ¿Os acordáis que os dije que Franco va a intentar olvidar el siglo XIX, prácticamente desde la Constitución de Cádiz hasta la Segunda República? Esa parte de la historia la quiere borrar y se va a acercar a presupuestos de los Habsburgos, ¿no?, de Carlos I y de Felipe II, ¿no?, cuando en España no se ponía el sol, ¿no? Fijaros cómo deja de un lado el sistema liberal, ¿no?, de España, esa construcción del sistema liberal, y se basa en un régimen totalmente autoritario. Estamos en la etapa azul, del 39 al 45. ¿Por qué el 45? Porque el 45 será el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial y pierde Hitler y Mussolini la guerra, Franco se da cuenta que va a estar aislado, ¿no? Entonces intenta, como un camaleón, que ayer lo dije, cambiar de color, o por lo menos intentar justificar sus hechos o transformar el Estado para que no se vean que eran tan fascistas, ¿no?, o que apoyaron a Hitler. Lo diría complicado, pero lo voy a intentar. Bueno, por ahora bien, ¿no?, me imagino. Sistema sin partidos políticos, por lo tanto, solo un partido político, Falange, sin elecciones, evidentemente la soberanía nacional desaparece. Hay a veces que hace referéndum, pero la mayoría son amañados o con una serie de preguntas muy dirigidas, ¿no?, hacia los españoles, sin división de poderes y sin parlamento. Se elimina la historia liberal de España del siglo XIX y principios de XX y impone un sistema autoritario. ¿Vale? ¿Cuáles son las actuaciones que, en cierto modo, marcan este tipo de política? Bueno, él crea una especie de constitución ficticia, que no es tal, que es el Fuero del Trabajo, en 1938. Todas estas cosas las tenemos que aprender, ¿de acuerdo? Refiero a las leyes que va creando Franco para entender cómo gobierna, tenemos que conocer. La primera es el Fuero del Trabajo, para regular las relaciones laborales y prohibir el derecho a la huelga. Yo os he puesto aquí, os voy poniendo pequeñas anotaciones que os pueden ayudar a entender un poco el tema, porque entiendo que luego en casa estaréis estudiando y bueno, os va a ser más sencillo. Bueno, regular la jornada laboral y descanso, los sindicatos verticales, y bueno, todo esto estaba subordinado pues a las decisiones del Estado. La ley única sindical, lo vuelvo a repetir, lo mismo que pasaba con Primo de Rivera, aquí hay un sindicato vertical, ¿no? Ley única sindical. Los sindicatos de clases, los que conocemos a día de hoy, son eliminados y solo hay un sindicato que es el sindicato que genera el Estado, un sindicato vertical a través de la ley única y sindical. Entonces, Franco, como ya sabemos, era jefe del Estado y del gobierno también, jefe del movimiento, aunque lo mismo, jefe del Falange, generalísimo de los ejércitos y caudillo de España. En estos momentos, en la época azul, tenemos un sistema totalitario con un personaje, un hombre, que es Franco, que controla todos los organismos del Estado. Totalmente antidemocrático, antiliberal, antimarxista, anticomunista y antimasón. ¿Vale?
¿Alguna duda por ahora? No, ¿no? No. Vale, guay. Cualquier duda que tengáis, me callo y demás. ¿Os suena esto? ¿Os suena? Bueno, quizá a vosotros el régimen franquista os pille ya un poco más lejos. Yo cuando tenía vuestra edad, pues sí, tenía más reminiscencias. A vosotros os ha sonado mucho esto de Franco, pero no. Igual lo veis más alejado. ¿Vosotros sabéis que Franco se entrevistó con Hitler? ¿Esto os suena? ¿Esta foto en Endaya? No suena. Sí, ¿Sí? Sí, Ah, mira. sí. la verdad que sí. Ah, mira, pues fijaros, esta foto ahí todos ahí tan contentos y demás. ¿Sabéis por qué se reunieron? ¿Tenéis una cierta idea por No. qué? ¿No? Mirad, esta reunión, luego el régimen de Franco, va a crear muchos mitos. Y dentro de los mitos, sabéis que un mito es una leyenda, algo que no es cierto, ¿no? Que crea Franco es que gracias a esta reunión Franco consiguió librar a España de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y es que es verdad eso? Porque así se lo, Ya quisiera, porque ¿eh? así Franco se lo vendió a los españoles en el Nodo. El Nodo era era el noticiario de la época. Dice, el régimen franquista, Franco, el generalísimo, se ha reunido con Hitler y él ha expresado, ¿no? Casi con esa pompa, ¿no? Que tenían, ¿no? Mirad, en esta reunión, Franco lo que hizo, lo explico aquí, ¿no? Y si que lo miramos ahora. Cuando vio que Hitler iba ganando a partir del 42, decidió reunirse con él a ver si conseguía que España entrara en la Segunda Guerra Mundial y, en cierto modo, llevarse tajada, ¿sabes? Lo que pasa es que las pretensiones de Franco eran tan grandes que Hitler dijo que no. Además, cuando terminó la reunión, Hitler le dijo a sus asesores que prefería que le sacaran no sé cuántas muelas a volver a reunirse con Franco. Claro, para él fue un poco, ¿sabes?, dolor de cabeza reunirse con este hombre. Y esto es lo que se explica aquí. Franco presentó reivindicaciones coloniales en África que no fueron aceptadas por los alemanes. Pues todo esto se vendió como un éxito del régimen franquista. Aquí os lo explico también, para cuando, si lo queréis echar un ojito, si quiero os lo leo un poco por encima y seguimos. Bueno, lo que dice aquí, como, cambió su propósito de la no beligerancia en la frontera de Endaya, que es donde se reunieron entre España y Francia. Franco y Hitler tuvieron una entrevista en la que Franco exigió todo el norte de África para participar en la guerra, a lo que Hitler se negó ante la poca capacidad española devastada por la guerra civil. Franco envió más adelante la División Azul, voluntarios anticomunistas, al frente ruso y la aportación de suministros de apoyo logístico a Alemania. Vamos a ver. Franco no entró en la guerra porque Hitler no le interesaba darle las pretensiones que quería Franco. Independientemente de eso, Franco ayudó, generó una división azul que fue a luchar en Rusia y, bueno, minerales y demás, pues le estuvo dando al régimen de Hitler, ¿no? Bueno, esto es un punto importante que tenemos que entender. Sigo, ¿vale? Franco también se entrevistó con Mussolini, pero finalmente España no entra en guerra, no porque no quisiera, sino por sus pretensiones. Al finalizar la guerra, en 1945, la ONU, que se da cuenta, ¿no?, de las características del régimen franquista, acuerda no meter a España dentro de las Naciones Unidas. Claro, esto va a hacer lo que os he dicho, que el régimen franquista tenga que empezar a cambiar, o por lo menos a cambiar de color, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, dejar el lado el carácter fascista que tenía e ir, en cierto modo, ¿no?, camuflándose o maquillándose. Y es lo que está aquí. Los falangistas en los años iniciales del régimen han hecho, se mira, periodo azul, pero más adelante, ¿no?, al terminar la Primera Guerra Mundial, tendrán que ir cambiando, ¿no? Bueno, en este periodo del 39 al 45, la represión ejercida o qué caracteriza este régimen, sobre todo sistema, ¿no?, una influencia muy fuerte de Hitler y de Mussolini, y también pues un carácter de represión bastante fuerte. Yo tengo aquí un libro de Santos Julián que se llama, además que cuando estaba en la universidad me lo fotocopié porque tenía pasta para comprarlo. Se llama Víctimas de la Guerra Civil. No voy a ver, que aquí hay víctimas, por supuesto, de los dos bandos, pero si nos referimos a la región franquista, cuando termina la guerra es que la represión va a seguir, ¿no? Y eso es lo que llama muchísimo la atención. Mirad, hay una ley que se llama Ley de Responsabilidades Políticas del 39, y esto de alguna manera es como diciendo, voy a coger y dejar sin un duro a todos aquellos republicanos que
formaban parte del Frente Popular. Depura a las personas que habían colaborado en la Segunda República de muchas maneras, entre otras, quitarle el dinero. Y quizás lo más macabro de esta ley es que es retroactiva, no empieza en el 39, sino en el 34, desde el 34 hasta el fin de la guerra, ¿no? Os podía leer alguna cosa de estas, pero bueno, vamos a continuar. Si tenéis cualquier duda o consulta, ¿vale? Pues me paro. Luego hay otra ley que es la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo del 40. Aquellos que estaban contrarios a la religión, que eran contrarios a la religión, a la patria y a sus instituciones fundamentales, ¿no? Por lo menos lo que decía el régimen, pues eran perseguidos. Y luego fijaros cómo en estos años, después de la guerra, se endurece el Código Penal de Justicia Militar. Personas ejecutadas, pues se calcula alrededor de 150.000. Claro, si de estas 150.000, 100.000 son después de una guerra, pues os dais cuenta un poquito de hasta qué punto llegó la represión franquista, ¿no? No es que se realizaran estas ejecuciones durante la Guerra Civil Española, que durante una guerra se produce un montón de calamidades, ¿no? Y cosas realmente sin sentido. Después de una guerra, ¿no? Con sangre fría y demás, pues 100.000 personas se calcula que fueron ejecutadas. Bueno, con la población reclusa se ha estimado que en 1940 había en España 280.000 presos. Y bueno, muchos de ellos fueron enviados a batallones de trabajadores. Por ejemplo, el Valle de los Caídos, que estuvimos hablando en clase, fue construido por estos batallones de trabajadores, por estos republicanos que estaban presos y le construyeron el mausoleo a Franco, que a día de hoy ya no está lleno. Bueno, os leo alguna cosa. Mira, os voy a leer una cosita de este libro que he estado hace un momento leyendo sobre lo que es el último peldaño, lo que es el trámite de la sentencia de muerte, que sería el enterado. Lo que es lo mismo cuando Franco firmaba las penas de muerte. Y lo leo un momentito, ¿de acuerdo? Dice, el jefe del Estado, el general Franco, por su mano pasaron todas las sentencias de muerte de aquella terrible justicia militar que dejó a España sumida en el terror. Es conocida la anécdota de que Franco despachaba entre este engorroso asunto a la hora del café. A la hora del café, Franco pues despachaba lo que es la firma de las penas de muerte. De manera rutinaria, insensible, iba hojeando el pequeño resumen de cada condena y le presentaba el asesor jurídico del Ministerio del Ejército, teniente coronel Lorenzo Martínez Fuster. Por las manos de estas personas, Fuster y el generalísimo, aunque le llamaba también el criminalísimo, le llamaba Rafael Sánchez, pasaron todas las sentencias de muerte, decenas de miles en la guerra y en la posguerra. La frialdad de Franco en estos trágicos trámites ha sido comentada por Sainz Rodríguez, entre otros. A veces el capellán José María Bular hacía ante Franco broma macabra al respecto. ¿Qué? ¿Enterrado? En vez de enterado, que era lo que era este fase, le decían enterrado. Haciendo un juego de palabras entre enterrado y enterrado. Bueno, el general Franco, fácil para la lágrima, entre otras ocasiones, permanecía frío, impasible ante la pena de muerte. Quiero deciros, tenía una educación africanista, ¿no? Cuartelera, ¿no? General, y bueno, por las penas de muerte, pues las firmaba, ¿no? Tomando café. Y para que os hagáis un poco una idea, ¿no? De ese carácter frío, ¿no? Y rígido que va a tener el franquismo, sobre todo el generalismo, ¿no? Bueno, primeros años, que nos quede bien claro, una represión bastante fuerte. Mirad, luego nos creamos aquí una especie de constitución, esta vez sí, ficticia, que es la Ley Constitutiva de Cortes. Sabéis que la división de poderes desaparece. Sabéis que ya no hay soberanía nacional. Entonces, él crea una especie de democracia. Bueno, no crea ninguna democracia. Él le llama democracia orgánica. Y os lo leo y os lo explico, ¿no? O lo vemos a través de un texto, ¿no? Este primer paso para la creación de la democracia orgánica, la Ley Constitutiva del 42, en la que los representantes procuradores no se elegían mediante el sufragio universal, sino por medio de los municipios y el sindicato. Fijaros, de esta democracia orgánica tenía como pilares el municipio, el sindicato vertical y la familia. Estos eran los valores de esta democracia orgánica, que no era ni democracia ni era nada, ¿no? Como tal, ¿no? Aquí aparece un texto en el cual nos habla de esta democracia orgánica. Lo voy a ir leyendo, ¿de acuerdo? Y vamos a ir analizándolo. Lo digo para ir un poquito más rápido en el desarrollo de la clase.
Dice, un tercer sistema que es el que nace de la moral cristiana. Fijaros que el cristianismo es uno de los pilares fundamentales del régimen franquista. De la moral cristiana, de la historia y tradición de los pueblos, o sea, el régimen que nosotros hemos establecido. En él desaparece el Estado indiferente ante las luchas de los hombres. En él desaparece la opresión y la explotación del hombre por el hombre. El Estado organiza la sociedad con sus instituciones naturales. Para Franco, todo aquello que ha creado el hombre, por ejemplo, el contrato social de Rousseau, para él era una locura, el sistema parlamentario también, la democracia, entonces para él las instituciones fundamentales son las naturales. El Estado encuadra a los españoles en las instituciones clásicas y seculares. Los municipios, ¿no? Para él, los municipios, que nos dejaron los romanos y sobreviven después de 26 siglos como institución natural y asociación lógica de los hombres. Para él, dentro de esta democracia orgánica, importante, los municipios, la familia, que constituye la organización humana y primera del individuo. Y por último, el sindicato. Esta es la visión que tiene Franco de la democracia. Fijaros, ¿no? Estas tres instituciones que hemos dicho, el municipio, el sindicato vertical y la familia. Vale, perfecto. El sindicato que, bueno, constituye la organización humana, el primer individuo, el sindicato que estudia un mundo de compleja industria de interés en el que asocia a españoles un interés común. Y esta sería la perspectiva de la democracia orgánica. Os he puesto aquí una pequeña nota en el cual os explica exactamente lo que acabo de deciros, ¿no? Rápidamente, ¿de acuerdo? Lo que dice por aquí. Se basaba en la libertad de asociación. Bueno, si la democracia se basaba en libertad de asociación y los partidos políticos, la democracia orgánica partía del hecho de que los órganos naturales eran la familia, donde se nace, el municipio donde se vive y el sindicato donde se trabaja. Claro, buscaba representantes de estas tres organizaciones, o de estos tres órganos naturales de la sociedad. Y bueno, pues evidentemente todo esto organizado desde el régimen franquista. Bueno, claro, le llama democracia orgánica, ¿no? Se inventa esta palabra, ¿no? Pero bueno, ya veis que de democracia tiene poco esto, ¿no? Cuando finalmente en el 45 las potencias aliadas vencen a las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, os he dicho que Franco tiene que empezar, ¿no?, a buscar o a camuflar un poco su régimen. Y para ello crea, por ejemplo, el Foro de los Españoles del 45. Es una especie de declaración de derechos, ahora lo vemos, ¿vale? Ahora lo vemos, y deberes en el que se define como un Estado católico, social y de derecho. Pero no deja de ser un engaño, porque esto no. Católicos de derechos, sin lugar a dudas. Lo de derecho ya no tanto, ¿no? Porque todas las libertades están limitadas y condicionadas y por tanto, pues no representa ningún tipo de carácter, yo qué sé, de libertad, nada en absoluto. Lo leo un poco por encima también, ¿vale? Lo leemos e intentamos entender estas características. Yo insisto mucho en que veamos las fuentes primarias, porque gracias a ellas podemos entender mejor la teoría, no es un capricho. De hecho, antiguamente la selectividad se hacía así. Mira, dicen Francisco Franco Bamonte, caudillo de España, jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos de la nación. Aquí aparece recogido, ¿no? ¿no? El Franco como el dementador de todos los poderes del Estado, por cuanto a las Cortes como órgano superior de participación del pueblo en la tarea de fueron españoles, y el texto fundamental definidor de los derechos y deberes de los mismos. Está hablando de derechos. Vamos a ver si encontramos derechos. Deberes todos los que queráis. Artículo 2. Los españoles deben servir a la patria, lealtad al jefe del Estado y obediencia a las leyes. Vamos a ver. Si yo tengo que obedecer las leyes del régimen franquista dentro de esta democracia orgánica, y ya hemos visto las leyes tan represivas que son, y tengo que ser leal al jefe del Estado, a Franco, y debo servir al concepto de patria que tiene España, ¿cómo puedo yo de alguna manera expresar que estoy en contra de esto? No puede, se os cuenta, ¿no? La religión católica será protegida por el Estado. Sabéis que la religión católica, pilar fundamental del régimen franquista, pues es reconocida como religión oficial. El Estado, no obstante, asume la protección de la libertad religiosa, la moral y el orden público. Bueno, lo deja ahí cayendo. Todos los españoles tienen el derecho a participar en las funciones públicas, de carácter representativo.
Y de todos tenemos derecho a ser representantes de nuestros colectivos. Genial. Oye, qué bien, ¿no? Puedo ser representante del colectivo que tiene mis ideas para poder exigir cosas. Espérate, a través de la familia, el municipio y el sindicato. ¿Esto qué es? Decirme, ¿este artículo 10 a qué se refiere? Si habéis estado atentos a qué se refiere. ¿A qué se refiere este artículo 10? ¿Nadie? Bueno, pues se refiere a la democracia orgánica que acabamos de ver. Todo español puede expresar libremente sus ideas mientras no atenta a los principios fundamentales. Entonces, por un lado te dice que sí, que hay libertad de expresión, pero si atentas a los principios fundamentales del Estado, pues te metes en la cárcel. El Estado reconoce a las familias, la propiedad privada y demás, ¿no? Bueno, si os dais cuenta, estas leyes, o lo que se llamaría el Fuero de los Españoles del 45, pues no deja de ser, pues eso, pues otro paripé de Franco para intentar de alguna manera, pues verse de otra manera con las potencias europeas que han ganado la guerra y se dan cuenta que él ha desarrollado un régimen de carácter fascista, ¿no? Bueno, aquí tenéis explicado lo que acabamos de ver. La ley de referéndum nacional también se crea en el 45, en la cual se podía someter a referéndum aquellas cuestiones que el jefe de Estado consideraba oportunas. Entonces, sí o no, ¿no? Y todo el mundo iba a la calle a votar, ¿no? Este referéndum. Aquí os explico también un poquito sobre esto. Bueno, pues... no, perdón. Esto es importante también. Es algo que no está dentro de los apuntes, pero tenemos que tener también cierta idea, ¿de acuerdo? ¿Va bien por ahora? Lo digo porque entendéis que estoy todo el rato hablando y estos callados, estéis Sí, atentos, me estáis enterando y no quiero cansaros tampoco. sí, estamos Entenderme, ¿no? escuchando. Vale, guay. Mirad, en esta época hay un periodo económico que se llama autarquía. Y creo que ya lo hemos hablado en clase, ¿no? La autarquía era de alguna manera que el régimen de Franco se tiene que autogestionar. Primero porque no le queda otra y en segundo lugar porque las potencias europeas no le van a dar cancha. Se han dado cuenta que es un régimen autoritario y por lo tanto le aíslan. ¿Vale? Entonces, aquí os he puesto un poco sobre qué va a pasar aquí. Así que, aunque sea, tengamos una cierta idea y entendamos que estamos en este periodo de la época azul, también es la época de la autarquía en España. Fijaros lo que dicen aquí. España, país arruinado. Ya os podéis hacer una idea, ¿no?, de la ruina de este país, ¿no?, después de la guerra civil. Claro, mirad, se intentan desarrollar cartillas de racionamiento. Seguro que esto vuestros abuelos os han hablado sobre las cartillas de racionamiento sobre el mercado negro, ¿no?, que es una época de mucha hambre y de mucha miseria que hay en este país. Se racionalizaba el pan y demás. Y esto no se eliminará hasta 1951. Aquí os hablo un poco de qué era la Turquía económica. Claro, os lo estoy diciendo, no le quedaba otra al régimen porque estaba aislado, aunque luego fue un auténtico desastre este tipo de economía, ¿no?, se desarrolló. Bueno, fijaros en esa nota, ¿de acuerdo?, para entender, ¿no?, el contexto de la época azul a través de la autarquía. Voy a echar otros 7-8 minutos más, ¿de acuerdo? Y ya termino la clase. Cualquier duda que tengáis, por favor, no quiero ser pesado, preguntarme, porque a mí me encanta interactuar con vosotros. Bueno, sí, fijaros. Relación y evolución política. Termina la Segunda Guerra Mundial y las potencias europeas está claro que se dan cuenta que Franco se ha comportado, bueno, pues como un régimen autoritario que estaba cercano a Hitler y a Mussolini, ¿no? Claro, esto, fijaros, el aislamiento internacional va a provocar una reacción nacionalista por parte del régimen y favorecerá la propaganda de Franco dentro de España. Claro, tras terminar la Segunda Guerra Mundial, el régimen considera necesario entrar en los foros internacionales. Pero ¿cómo vas a entrar en los foros internacionales después de haberte convertido o haber desarrollado esta política tan represiva en tu país, ¿no? Entonces, intenta de alguna manera transformar, ¿no?, su política, aceptando para que la aceptara las democracias occidentales. Entonces, se empieza a despojar de todas las consignas fascistas, o lo que es lo mismo. El tema de alzar el brazo, lo de cara al sol, los uniformes, todo eso intentan dejarlo a un lado, ¿no? Aquí puesto aquí, claro, fijaros. La intención de Franco es primero acercarse a Estados Unidos y también acercarse
al Vaticano. Estados Unidos porque, claro, en estos momentos, después de la Segunda Guerra Mundial, se va a producir la Guerra Fría, que ya hablamos de ella, ¿no? Entonces necesita, Estados Unidos, entre comillas, necesita pues, gente que le ayude a controlar ¿no? la expansión del comunismo en Europa, ¿no? Entonces ve a Franco un anticomunista y por eso con el tiempo se va a apoyar en él, ¿no? Bueno, aquí os hablo un poco de esto, ¿no? Franco, interés por Estados Unidos por contar con apoyos estratégicos. La derrota de Alemania e Italia, el régimen buscaba maquillar su imagen. Os estoy diciendo, ¿no? Ese carácter de camaleón de intentar maquillar el régimen continuamente, ¿no? Eliminar sus rasgos más fascistas, la incorporación de personalidades del mundo católico y dejar a un lado también el poder de Falange, ¿no? Dejarlo a un lado, ¿no? Porque Falange también, en cierto modo, se acercaba a las ideas de, yo qué sé, del partido único, como vimos, os he explicado, del fascismo italiano. Mirad, esta ley, bueno, todo lo que veis así son links, ¿de acuerdo? Estaría bien que leyerais para que enteréis un poquito más de la teoría, porque yo entiendo que escuchándome a mí os vais enterando, pero seguro que viendo estos vídeos os vais a enterar mejor si cabe, ¿de acuerdo? Mirad, la ley de sucesión de 1947. ¿Alguien me puede decir quién es este chico? Mirándole a la cara seguro que igual os suena. ¿No sabéis quién es? El padre del rey actual, ¿no? Exactamente, Sí. aquí está. Pero Exactamente, ahí lo tenéis, ¿no? Y ahí está su padre, don Juan de Borbón. En esta época, en 1947, se crea la ley de sucesión. A don Juan de Borbón no, vamos, Franco no, en ningún momento se plantea abdicar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque Franco era el jefe del Estado, el jefe del gobierno, el caudillo, lo era todo, ¿no? Entonces a Juan de Borbón como que no le echa canchas. Ahora, al hijo de Juan de Borbón, al final acepta que Juan Carlos se cría aquí en España, ¿no? Claro, bajo los preceptos del régimen franquista. Y es lo que os pongo aquí con la ley de sucesión. Lo voy leyendo y cualquier duda que tengáis os la explico. Bueno, la ley de sucesión constituye a España como monarquía, pero a la que no se daba entrada, ¿vale? Se creó una ley de sucesión en la cual sí que cuando muera Franco y todo esto, pues se puede regir una monarquía y demás, ¿no? Pero Franco lo tenía todo atado y bien atado, como él decía, ¿no? Bueno, no se daba entrada a don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, como heredero. Al retirarse Franco, la jefatura del Estado. Vuelvo a repetirlo, Franco era jefe de todo y jefe del Estado también. Entonces el rey aquí no, por lo menos no quería darle ese poder, ¿no? Con carácter vitalicio, Franco era jefe de Estado hasta que muriera. Y la facultad de elegir al sucesor. Y Franco va a elegir al sucesor y va a elegir a don Juan Carlos como sucesor. ¿Vale? Don Juan reaccionará con el manifiesto de Lausana, cuando se da cuenta que él no va a poder gobernar, en el que pide restaurar la monarquía legítima, e incluso se reúne con socialistas en el Pacto de San Juan de la Luz, pidiendo salida democrática a España. Don Juan se entrevista con Franco y finalmente Franco permite que su hijo, aquí lo tenemos, que ahora vino, fijaros lo de Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos, el antiguo rey de España, bueno, él siempre ha estado blindado, ¿no? Su figura, ¿no? Y bueno, siempre ha sido el adalid del que ha traído la democracia en España, que pasó la fase de transición. Luego toda la corruptela que ha podido tener, ¿no? O no, ¿no? Eso lo dejamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Después de todas las, ¿no? De las noticias que han ido surgiendo, ¿no? Pues bueno, pues siempre se ha mantenido, ¿no? De algún lado tapado, ¿no? Bueno, ya hablaremos de la imagen de la monarquía en España y demás, ¿no? Bueno, pues Juan Carlos le permite que pueda gobernar. Mirad, en esta época ya, en los años 50, en plena empieza la Guerra Fría. La Guerra Fría, ya os he dicho lo que es. Voy a deciros 4 cosas, ¿de acuerdo? Y voy a terminar ya la clase. Me quedan 3 minutitos para que se me cumpla el tiempo de esta reunión, así que yo creo que va bien de contenidos por ahora, ¿de acuerdo? Bueno, Guerra Fría. Os voy a leer esto, ¿de acuerdo? Y con esto terminamos la clase y continuaremos el próximo día por aquí. El comienzo de la Guerra Fría abrió nuevas perspectivas para el régimen franquista. Facilitó su reconocimiento por la comunidad internacional. Las naciones democráticas no aceptaron la naturaleza autoritaria del franquismo, pero lo acogió en sus organismos internacionales. Para lograr este apoyo, Franco necesitó la colaboración de los 2 poderes fundamentales, Estados Unidos y el Vaticano. Todo esto son, si os dais cuenta,
intereses políticos. Franco era un dictador, pero aquellas potencias europeas que veían con miedo la Unión Soviética, pues sobre todo Estados Unidos, que necesitaba diferentes, ¿cómo diría yo?, bases estratégicas en España, pues va a colaborar con Franco y eso va a hacer que Franco se siga perpetuando en el gobierno, ¿no? Fijaros lo que son las, ¿no? Es lo que es la historia, ¿no? Las características, ¿no?, geoestratégicas del momento, ¿no? Posición geoestratégica de España, el anticomunismo activo de la región franquista, propició que Estados Unidos firmara acuerdos bilaterales. Y claro, si en España, sin pertenecer a la OTAN, en España se establecen bases de la OTAN, ¿no?, en las cuales los americanos pues dejaban aquí sus aviones, sus portaaviones y demás, bueno, portaaviones no, perdón, sus aviones y sus bombarderos. Daros cuenta que, claro, España tiene un punto geoestratégico tremendo entre Europa, África, ¿no?, Asia, me refiero, para poder trasladar, ¿no?, los aviones y poder, ¿no?, controlar todo este territorio. A cambio de ayudas económicas que eran fundamentales para el desarrollo económico y la democratización del país. Lo voy a dejar aquí, ¿de acuerdo? Dudas que tengáis, por favor, preguntarme, ¿de acuerdo? Vamos al próximo día, seguiremos la clase donde lo hemos dejado ahora. Y bueno, pues bien, ¿os estáis enterando? Pregunta que os hago. Sí. De momento no tengo ninguna duda. ¿Ninguna duda? Eso es que tiene buen profe, ¿eh? Yo tengo buenos alumnos. Bueno, pues mirad, echarle un ojillo, mirar los vídeos estos que están ahí con los enlaces y ya está, y lo vamos viendo, ¿de acuerdo? Bueno, un abrazo muy fuerte a todos y a todas y que seguimos adelante, ¿de acuerdo? Venga, va. Vale. Está grabada, la colgaré y seguimos poco a poco. Venga, mucho ánimo. Adiós. Venga, un abrazo Hasta muy fuerte. luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.